Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar esta serie de videos respondiendo preguntas que nos envían. Hoy voy a hablar sobre cuál es la identidad de la escuela Muay Thai y como un intento de ayudar a que esto sea más fácil de comprender, voy a relatar cómo es mi trayectoria desde que empecé a estudiar masaje tailandés aquí en Buenos Aires a hoy. Entonces, hacia el 2003 y 2005, yo estudié en dos escuelas aquí en Buenos Aires y en un determinado momento dos amigos, dos colegas me pidieron que les enseñara masaje tailandés. Entonces surgió en mí el inconveniente o la incomodidad de que yo ahora les decía a ellos que lo que yo les estaba mostrando era algo que se enseñaba en Tailandia y yo nunca había viajado. Entonces, les decía que era el estilo del All Medicine Hospital, que era lo que yo había aprendido. Pero nunca había viajado al All Medicine Hospital. Entonces decidí viajar por primera vez en el 2007 a chequear si lo que yo estaba diciendo era verdad, básicamente. En aquel entonces encontré páginas web en internet de solo dos escuelas. Una, el All Medicine Hospital, afortunadamente tenía una web, y la otra escuela se llamaba NerdTouch. Entonces, allá viajé y estudié en el All Medicine Hospital su programa de 2 semanas, en NerdTouch, escuela creada por Lek Chaya, conocida como Mama Lek, a quien tuve la fortuna de conocer en ese viaje, y cuyo profesor en aquel momento era ya su hijo mayor, Jack Chaya. Estudié también el estilo de ciegos con el señor Nat. Estudié con Pichette, estudié en la escuela Aloy Crow de Kuki Tesaní. Estudié en la sede de Chiang Mai de la escuela de masaje de Wat Po. Y creo que esto fue todo. Entonces, primero, en este viaje pude comprobar que lo que yo estaba enseñando era lo que se enseñaba en el All Medicine Hospital. Luego, pude comprobar que había muchísimas más escuelas y muchísimos más estilos de los que yo conocía hasta el momento. Y lo tercero y más importante que ocurrió en ese viaje es que supe por una compañera de estudio del All Medicine Hospital que había una persona, un hombre, muchacho norteamericano, que estaba estudiando medicina tradicional tailandesa. Lo maravilloso de esto, lo que más me atrajo, es que, como él era norteamericano, hablaba inglés. Su idioma nativo era el inglés. Por lo cual, yo iba a poder comunicarme sin ningún problema con él. Y él decía que había una pequeña parte del White Crew que no estaba siendo perfectamente traducida al inglés. Y como era el White Crew, el del All Medicine Hospital, el que yo enseñaba, me interesó mucho ponerme en contacto con él para pedirle que por favor me corrigiera este error, porque yo quería enseñar lo mejor posible. Entonces, este fue el hito, por así decirlo, más importante de ese viaje. Acá, entonces, con este video, voy a dividirlo en 3 para que no sea eterno. Del 2003 al 2007. Nos vemos en el próximo.